Mi nombre es Greti Ramírez, soy el enlace comunitario entre la comunidad y la campaña La Guajira es tu casa. El acceso de mi comunidad al barrio donde nos dirigimos es bastante complicado. Sin embargo, nosotros vamos a acudir al llamado porque nos dijeron que querían que se visibilizara su situación. Vamos para el barrio Luisa Pérez, donde fuimos contactados a través de las redes sociales. Conocí la campaña La Guajira es tu casa por medio de redes sociales y pues pensé en traerlos para acá para plantear sobre las problemáticas que tenemos el barrio Luisa Pérez y Belén de Judea. Hoy nos encontramos con los vecinos en los barrios Luisa Pérez y el asentamiento Belén de Judea, donde vamos a conocer cada una de sus problemáticas. En estos momentos estamos pasando por una crisis de lluvia y a raíz de estas lluvias se nos ha quemado el único transformador que tenemos que nos abastece de electricidad a las 35 familias que vivimos acá. Y esta es la colaboración que les estamos pidiendo, que por favor nos colaboren para poder conseguir un nuevo transformador, ya que tenemos niños pequeños, mujeres embarazadas. La mayoría del asentamiento está enmontado, hay plagas, hay mosquitos y también tenemos mucho problema con la inseguridad. A lo que son las 5 de la tarde ya este lugar queda a oscura. Por causa de la energía estamos más propensos al dengue. Por mucho que seamos vulnerables, las familias tienen su ventiladorcito donde ellos ocurren para que los niños no les piquen el mosquito. Tenemos activos 9 casos con dengue de niños. Ya gracias a Dios ya salieron ya del hospital y se ha sido tratado acá en casa. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos energía, el dengue se puede propagar más los lotes que están acá montados. Ayer nosotros estuvimos allá en la alcaldía para entregarle una carta como líderes y como junta con la comunidad para que nos apoyen con los recursos, porque no contamos con los recursos para comprar un transformador. Entonces, como ven, son madres cabezas de hogar, venden tinto y para el día a día, que son 10,000 pesitos, a veces hasta 5,000 pesos traen esas mujeres para acá, para la casa. Entonces, no contamos con los recursos para un nuevo transformador. Le hago un llamado a la alcaldía, al alcalde, a las organizaciones, a los cooperantes que puedan ayudarnos acá y visitarnos para que vean la problemática de lo que está sucediendo acá en el asentamiento. Esto es lo que están viviendo muchas familias en el barrio Luisa Pérez, como también lo viven el asentamiento Belén de Judea. Si también quieres que podamos ir a visitar a tu barrio y poder conocer más sobre las problemáticas que existen sobre la hora invernal, acá le dejamos nuestras redes sociales para que nos puedan visitar y conocer más sobre La Guajira es tu casa.